Muchísimas Muchísimas gracias gracias, nuevamente. Renan. Perfecto, sí. Es un verdadero honor el poder dirigirme otra vez a ustedes con este tema que es tan interesante, en realidad, que ustedes con toda seguridad deben conocer bastante bien. Sin embargo, hay algunos elementos que vale la pena irlos mencionando y recordándolos, ¿no? Vamos a ver si en este rato iniciamos. Voy a compartir la pantalla para ver las diapositivas. En primer lugar, determinar las diferencias entre las habilidades blandas y las habilidades duras, porque es una cosa en donde en muchos de los casos suele haber cierto tipo de confusiones o no suele situaciones, ¿no? Entonces, algo muy breve sobre ello vamos a revisar. Resaltar además de eso la importancia del conocimiento y la utilización de las habilidades blandas o soft skills, como han sido denominadas básicamente. Si se encuentra por allí algún tipo de lapsus calami, le ruego me disculpen, fue al pasar, pero luego ya puliremos directamente el documento para poder explicarlo, ¿no? Ok. Las habilidades que se pretende adquirir o entregar directamente con esta capacitación, con esta charla, son en primer lugar la comprensión de la conceptualización de los elementos constitutivos de las habilidades blandas. Esa es la cuestión básica. Y en segundo lugar, identifica desarrollar las habilidades blandas para ser aplicadas en los procesos educativos. Esos son los elementos primordiales. Vamos a ir ya directamente con el tema específico. A estas habilidades blandas se les ha denominado, por supuesto en inglés, soft skills. Hay que tomar en cuenta una cosa muy importante con respecto a ello. Ustedes saben muy bien que el proceso de desarrollo de la educación es muy antiguo, y es uno de los elementos que mayor tipo de prácticas tradicionales ha mantenido durante el transcurso del tiempo. Entonces, si nosotros nos ubicamos a mediados del siglo pasado, básicamente una escuela, un colegio de una ciudad como Quito, no habría mucha diferencia a la que habría aproximadamente 2000 años atrás en Grecia o en Roma. Ese es el asunto básico, ¿no? Entonces, a la larga, a partir más bien de esta revolución que se desarrolló después de los años 50, 60, en el siglo pasado directamente, con respecto a la gran cantidad de acceso a la información que existe, se empezaron a dar cuenta los educadores que había otros elementos más importantes que debían también ser tomados en cuenta y que al momento no lo habían sido hecho todavía. De tal manera que ahí es en donde nace todo este tipo de situaciones. Entre ellos justamente está esto de las habilidades blandas, porque son muchísimos datos. En alguna parte tengo un cuadro ahí para indicarles directamente. Esas habilidades blandas se definen como un conjunto de atributos o características personales del sujeto específicamente, ¿no? Que son el resultado de una combinación de las capacidades, competencias sociales, comunicación, de la forma de ser del sujeto también, del acercamiento a los demás, que es parte de la forma de ser, y otros factores del propio carácter del sujeto, factores que deben ser positivos. Entonces es un elemento que tiene situaciones intrínsecas y extrínsecas combinadas a fin de que complete toda la estructura mediante la cual la persona puede obtener esas habilidades y irlas desarrollando poco a poco. También se las conoce como competencias interpersonales, diseñadas no solo para el crecimiento interno del sujeto, sino para mejorar las capacidades de la persona en el campo de la relación social, en el campo de la comunicación directamente, y se constituye un medio de cambio y avance tanto del sujeto como de su medio ambiente, de su medio social, de su medio laboral y de hecho del medio educativo también, ¿no? En realidad lo que podemos ver nosotros es que este tipo de habilidades permiten al sujeto interactuar con otros miembros de la sociedad de manera efectiva. Normalmente esto se desarrolla dentro de la escuela, el colegio, por supuesto las universidades, el trabajo, el ambiente laboral y la vida diaria, dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro del grupo social, el barrio, ¿no? Esas habilidades lo que pretenden es también generar el crecimiento personal y por supuesto del entorno de la sociedad, ya habíamos mencionado. Porque la práctica está enfocada en formar un modelo correcto. Sabemos nosotros que el modelo es una estructura básica a la cual el ser humano se ajusta en ciertas situaciones de acuerdo a la forma como se presenta y tratamos de captar aquellos elementos que son positivos y copiarlos hasta cierto punto y en la mayor parte de los casos no solo copiarlos sino que mejorarlos de manera directa. Entonces esto es un modelo específico que se pretende determinar para poder seguirlo específicamente, ¿no? Esto también permite que se amplíe el círculo social de la persona. Ahora es importantísimo la ampliación del círculo social que ha sido tan reducida con este proceso al que nos hemos visto abocados durante estos aproximadamente 5 meses, y además de eso expandir la influencia positiva sobre ese mismo grupo, ¿no?
Entonces, recordemos que el ser humano tiene una característica interesantísima que es esta sociabilización con respecto a los otros sujetos, en donde se halla en un contacto constante con muchísimas personas. Este momento, por ejemplo, el momento que estamos en un contacto tan estrecho hasta cierto punto desde este sistema informático, nos damos cuenta que ya no somos 2, 3, 4 los que estamos en contacto, sino que estamos en contacto 500, 600, 700, 800, 1000 y más personas, ¿no? Entonces, a la larga, muchos de esos elementos son aquellos que deben ser considerados. Y lo más importante para ser considerados en el caso de aquellos que somos profesores, que tenemos ese honor en realidad, es justamente extender nuestra influencia positiva sobre nuestros propios estudiantes y sobre el medio educativo como tal, ¿no? Esas habilidades blandas se expresan como actitudes de la persona, un tipo de comportamiento específico que se desarrolla como un desenvolvimiento personal que impulsa la inteligencia emocional, la cual ya vamos a ver la decisión básica, cómo se plantea sobre la inteligencia emocional. No es una contraposición hablar de las habilidades duras, más bien se trata de un complemento. Las habilidades blandas vienen a ser básicamente complemento de estas habilidades duras, denominadas también hard skills. Estas habilidades duras son utilizadas constantemente, todos los días, y de hecho son necesarias en la práctica, en el campo específicamente educativo y laboral, sobre todo, ¿no? En los dos campos se utiliza más. Se refiere a competencias técnicas y mecánicas, aquel tipo de competencias que son partes del sistema STEM, sistema STEM, en donde lo que se contempla es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Todos estos son elementos medibles, elementos cuantificables, elementos exactos y, por supuesto, de conocimiento absolutamente indispensable. Debemos todos conocerlos en una cierta medida, efectivamente, ¿no? Pero ninguno de nosotros puede decir que puede dejar de lado los hard skills, que son elementos que nos permiten desarrollarnos de manera directa, ¿no? Entonces, estos hard skills se refieren a los requerimientos formales y técnicos que se utilizan, que son necesarios para desarrollar una actividad cualquiera. Yo he puesto, por ejemplo, aquí la operación de maquinaria. La operación de maquinaria, a pesar de que podría parecer tan fácil, tan sencilla ya cuando se la aprende, y que se vuelve hasta cierto punto también una cosa mecánica, se vuelve algo rutinario, en realidad exige tener muchísimo conocimiento, no solamente conocimiento de cómo funciona el aparato, sino de cómo es la técnica que se utiliza para hacerlo, y además de eso tener concentración. Entonces, esas habilidades, por más mecánicas que sean, necesita tener una gran cantidad también de concentración y pensamiento para desarrollarlo así. El manejo de las herramientas, el manejo de equipos en una fábrica. Claro, las herramientas nos sirven para hacer transformaciones básicas acerca de la materia prima que estamos utilizando, y los equipos también se utilizan para lo mismo, en definitiva. Si estamos hablando de una fábrica, entonces otro ejemplo podría ser la programación de computadoras o el manejo de vehículos. Todos esos elementos son requerimientos formales de las habilidades duras. Pero hay que tomar en cuenta que tanto las habilidades blandas, las habilidades duras, pueden ser aprendidas en cualquier momento. Pueden ser aprendidas, y al mismo tiempo que pueden ser aprendidas, pueden ser pulidas, pueden ser mejoradas. No puede haber ninguna persona en el mundo que diga, bueno, yo soy experto en manejar un montacargas y con eso me quedo tranquilo. No, todos los días habrá que ver algo nuevo. Algo tendrá que mejorar para poder hacer su trabajo de manera eficiente, o poder ser llamado por sí mismo experto, o que lo llamen experto como tal, ¿no? Tomando en cuenta que además del descuido puede llevar a un accidente. Esto dentro del, perdón, laboral. Cuando nosotros nos referimos al campo educativo, en realidad también estamos utilizando allí muchísimo de las habilidades duras, porque en definitiva nosotros utilizamos cierto tipo de mecanismos que hasta cierto punto son tradicionales y son mecánicos, la utilización de los libros, la utilización de los propios archivos como los estamos utilizando en este momento, son elementos básicos que nosotros ya los hemos creado, los hemos utilizado, y al momento de utilizarlos simplemente estamos haciéndolo de manera mecánica y continua, es el asunto, ¿no? De todas maneras, el aprendizaje de esas habilidades duras es bastante sencillo, no es, de hecho, es indispensable en todo tipo de labores, tanto productivas como creativas, porque se trata simplemente de seguir directrices. Son instrucciones específicas como las que se contienen en los manuales o las guías técnicas. Si una persona compra una lavadora, lo primero que va a hacer es revisar específicamente el manual de operación y luego de eso lo pone a funcionamiento, y sin tener ninguna experiencia previa, automáticamente estará prácticamente capacitado para la operación de ese tipo de maquinaria. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero ahí viene el asunto que hay que tomar en cuenta. Para aprender habilidades blandas, en cambio, se necesita que haya la voluntad del sujeto de manera directa, no es una cosa mecánica, debe ser consciente, real,
para que se pueda desarrollar nuevas formas de relación con el resto de los componentes de la sociedad. Estos otros componentes son igualmente otros seres humanos. Entonces hay que partir de ese punto de vista, de tal manera que este proceso lo que hace, perdón, es generar el desarrollo de lo que se denomina la inteligencia emocional, de la cual vamos a hablar en este momento, brevemente también. El tiempo lastimosamente no nos da para mucho, ¿no? La inteligencia emocional es un concepto que fue introducido por el psicólogo norteamericano Howard Gardner el año 1983. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que muchos psicólogos ya habían planteado el hecho de que existe la inteligencia como tal, que se opción de la inteligencia, ahí está el asunto del coeficiente intelectual y cuantos otros elementos más, se dieron cuenta desde hace mucho tiempo atrás, pero todavía no había sido plasmado, que hace que se exprese de una manera diferente y que actúa de una manera diferente al resto de personas. Ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que habiendo personas que son tan inteligentes, que sacan los mejores puntajes, que son los mejores egresados, que son los abanderados dentro de su grupo social, con el transcurso de los años son personas que tienen hogares disfuncionales, hijos con problemas, asuntos monetarios sumamente graves y otro tipo de situaciones sumamente serias? Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia de esas personas que se demuestra en el conocimiento que adquirieron en realidad tiene influencia en su vida? Por otro lado, también se ha podido ver personas que en realidad, sin tener formación académica o teniendo una formación académica sumamente baja, son extraordinariamente eficientes y además de eso exitosos en asuntos familiares, en asuntos económicos, en asuntos laborales, en asuntos sociales, y prácticamente muchas otras cosas más. Entonces, ahí es en donde nace este concepto específico, en donde de hecho, hay muchas concepciones acerca de ello, pero lo que interesa es que nosotros tengamos una concepción propia con respecto a esto. Hay una cosa que yo recuerdo haber escuchado cuando era todavía muy joven, cuando recién entré a la universidad, un fabuloso profesor que yo tuve, doctor Aurelio García, que nos daba él historia del derecho. Él nos decía muy específicamente, no son palabras mías, decía él, no recuerdo quién era el autor, pero simplemente ustedes deben tomar en cuenta que nada, absolutamente de lo que se diga es la última palabra, es el non plus ultra. Todo lo podemos nosotros mejorar, todo lo podemos cambiar. Y eso me ha quedado a mí en la mente, les he dicho siempre a mis alumnos, y creo que vale la pena compartir con ustedes todo aquello que nosotros escuchamos, todo aquello que decimos puede ser mejorado. Es un hecho definitivo. Entonces, a la larga quede en manos de ustedes el ir mejorando todos los conceptos y todos los conocimientos que se van adquiriendo por cualquier medio, ¿no? Esa es la cuestión básica. De todas maneras, la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y las habilidades de tipo psicológicas principalmente, que implican el desarrollo de procesos de sentir, vienen asuntos, elementos específicos de sentimiento, bueno, a más de la percepción sensorial, por supuesto, ¿no? De entender, comprender, de controlar, y de poder modificar las emociones y de esta manera también influir en la modificación de las emociones ajenas. Bueno, a la larga ya es un elemento tal vez de lo más avanzado llegar a ese punto, pero nosotros sabemos muy bien si nosotros como integrantes de la sociedad modificamos estos elementos que son nuestras propias emociones y nuestra propia actuación mediante la cual estamos transmitiendo esas emociones, a la corta o a la larga vamos a producir un efecto positivo o negativo en ciertos casos, en otras personas, y vamos efectivamente a modificar esas emociones de esas otras personas, ¿no? Entonces sí, podemos tener un nivel de influencia sumamente alto, principalmente en el caso de quienes somos padres y de quienes somos profesores. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, ¿no? Y por supuesto desarrollado de la mejor manera. Igualmente, la inteligencia emocional permite al sujeto gestionar, desarrollar de manera adecuada las emociones para lograr resultados positivos justamente en estas relaciones. Pues lo lógico, efectivamente, es que si nosotros obtenemos mayor cantidad de conocimientos, mayor cantidad de sensaciones, emociones y pensamientos, lo que pretendemos hacer es con ello crear un mundo mejor. ¿Quién no busca un mundo mejor? Es un hecho real, ¿no? Y para empezar, lo que tenemos que hacer primeramente es mejorar nosotros y luego de eso mejorar nuestro medio ambiente, social principalmente, ¿no? Otra definición que me gustó a mí es esta de Salovey y Meyer, concebida que la inteligencia emocional es la habilidad para controlar los sentimientos y emociones en uno mismo y en otros. Miren ustedes esta relación específicamente también. Discriminando entre las emociones propias y las ajenas y usar esta información para guiar las acciones y el pensamiento propio. Bien. Eso de acuerdo a las definiciones, ustedes tendrán su propia definición o su propio nivel de comprensión de cómo se lo desarrolla.
Se habla acerca de que las competencias transversales o socioemocionales son elementos constitutivos, son elementos característicos de la inteligencia emocional. Bueno, a la larga, inteligencia emocional por muchísimos elementos, pero me pareció interesantísimo el hecho de que estas competencias transversales son consideradas como uno de los elementos más importantes. Se los define como atributos o características de una persona, personales, directamente de ella, ¿no?, que le permiten desempeñarse de manera efectiva en la vida social, laboral, educativa, familiar, en todos los campos, ¿no? Su carencia, ojo, sobre esta situación, es una fuerte desventaja social. Es decir, si la persona no logra desarrollar estas denominadas competencias transversales, socioemocionales, y de paso la inteligencia emocional, se va a ver en desventaja con respecto al resto de personas dentro del grupo, porque tal vez los otros sí van a tener mayor nivel de influencia, y más bien el sujeto va a ser influenciado, sin poder él plantear específicamente su propio medio ambiente y modificarlo de la manera que pueda ser correcta, ¿no? Por eso es que decimos que su reforzamiento, de hecho, más bien aporta a la autonomía de las personas. Ahí es en donde se van gestando los líderes. Es decir, se plantea que muchísimas veces el liderazgo es innato, la persona nace con esas dotes, pero es indiscutible el hecho de que los líderes también se van creando, se van construyendo, ¿no? Esa es la cuestión básica. Igualmente, estas competencias transversales se enfocan en desarrollar valores, rasgos de comportamiento y comunicación, que lo que permite es fomentar la relación efectiva de la persona con quienes todos aquellos que le rodean. Entonces, a la larga, recordemos que nosotros no somos un ente aislado, somos entes netamente sociales y estos deben actuar efectivamente dentro de la sociedad. De lo contrario, tendríamos que vivir alejados de la sociedad, ¿no? Entrando ya ahora sí directamente a nuestro tema, las habilidades blandas en educación, hay que tomar en cuenta que de lo que había mencionado con respecto a lo que son las habilidades en el trabajo, en la familia, si nosotros estamos hablando de un campo muy específico, en donde lo que hacemos es un proceso de enseñanza-aprendizaje que debe todos los días ser mejorado. Como decía, no existe el sistema non plus ultra, no es lo máximo que existe al momento, cada día va mejorándose, cada día va cambiando. Yo he podido ver cuando empecé a dar clases hace muchísimos años, cuando recién salía de la adolescencia, que el sistema de educación era muy tradicional, era un sistema total y completamente cerrado, estricto, no había como salirse ni punto ni coma de los procesos mediante los cuales nos entregaban a nosotros libros, documentos allí para continuar y seguir en ello, y de hecho la aportación que se hacía sobre eso no era muy bien vista, pues porque a la larga nosotros no podíamos ser considerados como doctrinarios o como maestros para mejorar ese tipo de textos. Pero con el transcurso del tiempo, hemos podido ver que efectivamente el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la información nos ha podido darnos cuenta que efectivamente lo que es necesario ahora es mejorar el conocimiento. Bueno, el otro día en el internet que decía que el proceso de mejora de conocimiento o de cambio de conocimiento anteriormente, estamos hablando de hace unos 10 años, se hacía más o menos cada 2 o 3 días. Y que en la actualidad el proceso de mejora de conocimiento es aproximadamente de 5 a 6 horas. Es decir, muchas de las cosas que nosotros de este momento aprendemos, dentro de poco tiempo, de pocas horas, de pocos días, efectivamente ya habrá sido mejorado, habrá sido modificado, y en muchos casos se habrá demostrado que estaba inclusive equivocado. Vean ustedes, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que ponernos a tono para ser nosotros elementos que podamos mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje y capacitar a nuestros estudiantes para que ellos, aún con mayores armas que las que nosotros disponemos, puedan desarrollar mucho mejor ese proceso de mejora. A la larga, los resultados se va viendo a corto plazo, en definitiva, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas se enfocan en la aplicación de técnicas, procedimientos también, que propician el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes y también, por supuesto, de los docentes. Es decir, se trata, por supuesto, de un desarrollo, de una mejora del proceso en general de la educación, sin dejar de lado el hecho de que para poder desarrollarlo tendremos que mejorar nosotros como personas, los docentes, y los jóvenes, los estudiantes, los niños, también como discentes, como personas que están adquiriendo el conocimiento. Esas habilidades blandas son el resultado de la fusión, de la unión, de capacidades comunicativas, que son de los más importantes elementos, ¿no? Del trabajo en equipo, es decir, no se puede trabajar por sí solo, se necesita trabajar en equipo, es la mejor manera de lograr un objetivo. De la adaptabilidad,
que nosotros vayamos desarrollando, que mostremos con respecto a la situación cambiante, a la empatía específica que desarrollemos con otros, a la proactividad, a la actividad que tengamos nosotros en previsión de lo que pueda venir, una autocrítica que nos permite evaluarnos constantemente, esa flexibilidad para adaptarnos a ciertas circunstancias de situaciones cambiantes. Entonces, estas habilidades blandas son fundamentales, no solo en educación, sino necesariamente en el ser humano, permite la convivencia, permite la comunicación y todo ello contribuye al desarrollo y mejoramiento de la sociedad. Yo soy enfático en ello, repito varias veces, lo que todos pensamos o pretendemos hacer es mejorar el medio ambiente que tenemos, es el medio ambiente social. Además, por supuesto, del medio ambiente fisiográfico, ¿no? Esa es la cuestión básica. Los componentes específicos de, de las habilidades blandas, yo me he puesto aquí una síntesis de aquellos que vi que eran los más importantes, los autores mencionan como los más importantes y de hecho concuerdo yo con ellos directamente. En primer lugar son estos, la capacidad o capacidades comunicativas. Esas capacidades comunicativas son características que no son exclusivas del ser humano, por supuesto, sabemos que existen muchísimos animales que por supuesto que también se comunican, pero no se comunican de la manera que nosotros lo hacemos. Es decir, nosotros tenemos algunos tipos de lenguajes mediante los cuales podemos transmitir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y también captar los mensajes que nos están entregando a nosotros constantemente. Entonces, las capacidades comunicativas consisten en desenvolverse de manera eficaz en el uso de la lengua, escrito, en el uso verbalizado, respetando, por supuesto, las reglas de la gramática, aplicando el léxico. El léxico es el conjunto de palabras que conforman el idioma en sí mismo. Mientras más amplio sea el léxico que nosotros podemos utilizar como profesores o como personas comunes y corrientes, de hecho, tendremos mayor facilidad de comunicarnos, mayor capacidad de comunicación. También tomando en cuenta lo que es la fonética, que es la producción y percepción de sonidos específicamente de la lengua, hay que tomar en cuenta efectivamente que en muchos de los casos habrá personas que simplemente están escuchando lo que yo estoy transmitiendo mediante mi voz, no están leyendo el documento, o bien porque no pueden hacerlo porque simplemente no les llega a la pantalla. Entonces, es importante también tener esta habilidad de esa captación genética. Hay que tomar en cuenta justamente que uno de los elementos más importantes es tener un manejo correcto de la semántica. La semántica es el estudio de significado, interpretación de las palabras, ¿no? Ese es el asunto básico. De tal forma que ahí sí nosotros podemos hablar de una comunicativa dentro de un contexto sociocultural, dentro de un contexto histórico, que es el que nosotros al momento estamos viviendo, una circunstancia nueva, ¿no? En 1971, Himes estableció justamente una definición específica sobre la competencia comunicativa, en la cual él mencionaba que se trata simplemente de los elementos que permiten saber cuándo hablar, cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, de hecho, dónde y en qué forma específicamente hablar. De tal manera que así, esta capacidad comunicativa se constituye en una manera de formar enunciados que no solamente que son gramaticalmente correctos, sino que además de eso son apropiados desde el punto de vista social. Entonces, simplemente la utilización del lenguaje con todas las formas como se expresa para poder transmitir nuestro conocimiento, nuestro pensamiento y además captar el pensamiento y los conocimientos del resto de personas. Ok. El segundo, que yo había considerado también que es importantísimo, es el trabajo en equipo. Bueno, el trabajo en equipo puede definirse de muchísimas formas. Brevemente aquí está establecido que un equipo es un conjunto de personas que realiza una labor común. Es un hecho que todos lo sabemos, desempeñando cada uno de ellos una tarea específica, cual es indispensable. Esa es la diferencia entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. Cuando se trata de trabajo en grupo, por ejemplo, nosotros decimos un grupo de 20 personas, vamos a excavar una zanja en la parte de afuera de la calle para sembrar árboles. Es un trabajo en grupo. A la larga, si mi vecino no decide hacer su excavación, no importa, otra persona lo sustituye y lo hace. Si yo decido no sembrar el arbolito, porque no lo tengo, porque no quiero hacerlo, simplemente no pasa nada. Soy sustituido con toda facilidad y simplemente otra persona lo hace. Y entonces ese es el trabajo en grupo, simple y llanamente. Pero el trabajo en equipo, en cambio, es la participación de cada sujeto, es indispensable. Se me ocurre el ejemplo de un grupo de personas, de médicos y enfermeras, que están operando a una persona enferma. Entonces, el médico está listo, por supuesto, está la instrumentalista, está el anestesiólogo, están todos los médicos allí.
De pronto, la persona que tiene que hacerse cargo de poner la anestesia es simplemente el anestesiólogo o la anestesióloga. Si esa persona no está allí, ¿podrá ser sustituido? Es posible, ¿no? Pero también es posible que la persona que lo sustituya tal vez no esté al nivel de la persona que estaba designada y por eso falle la operación o simplemente no pueda llevarse a cabo. Entonces, si nosotros hablamos de trabajo en equipo, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, en el jardín, en la universidad, en cualquier ambiente educativo, nosotros tendremos que hablar de la relación que tenemos con respecto a nuestros otros compañeros, no solamente del área, sino todos los otros profesores, todos los otros elementos que son parte del cuerpo administrativo, inclusive del centro médico, inclusive del bar y todas esas otras dependencias que existen en estos lugares, de los padres de familia, por supuesto, y además de eso de las autoridades externas también, para que todo el trabajo que nosotros hacemos dé un resultado adecuado. Si yo como profesor fallo en el aula, no solo voy a fallar con mis estudiantes, voy a fallar en mi materia, sino que a mi otro compañero que tiene que hacerse cargo del mismo curso con otra materia, porque ya se ha sembrado un ambiente, no sé, si de indisciplina o de al menos incomprensión, lo cual no va a dar un buen resultado. Entonces, cada uno de estos elementos tiene que coadyuvar de manera directa para que todo el resultado sea correcto. Entonces, ese es el asunto básico, en la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también que se define el trabajo en equipo como un esfuerzo integrado, no puede ser por separado el esfuerzo de cada una de estas personas, de un grupo de personas, por supuesto estamos hablando, para cumplir el objetivo o realizar un proyecto con interdependencia de los integrantes. Todos ellos dependen el uno del otro, lo que ya les decía. En el caso de una carrera de relevos, si uno de los muchachos no pasa el testigo al siguiente, ahí se acabó la carrera. Ni más ni menos, ese es el proceso, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo implica la coordinación de la labor específica de varias personas, eso es una característica, debe ser una pluralidad de personas, y cada una de ellas aporta con sus conocimientos y su trabajo físico. Recuerden que no existe una diferenciación entre el trabajo totalmente intelectual y el trabajo totalmente físico. Dentro de la ley específicamente se da esta circunstancia en donde se habla de trabajo intelectual más que trabajo físico, pero hago énfasis en ello, más que trabajo físico. De tal manera que a la larga sí se da este proceso. En el caso de un profesor, pongamos el ejemplo, el profesor está utilizando sus conocimientos para transmitirlos mediante mecanismos como una computadora, como un marcador, como un papelógrafo, como un diccionario, cualquier otra circunstancia, para darles a conocer a los estudiantes, de tal manera que ahí se está utilizando tanto el conocimiento como el trabajo físico. Igualmente, un obrero, la persona que está haciendo la zanja, que les decía, fuera de la calle, está también utilizando su cabeza, su cerebro, para saber qué medidas aplicar, qué fuerza utilizar y qué herramienta utilizar justamente para hacer ese trabajo. Entonces, siempre debe tomarse en cuenta que estos dos elementos están totalmente coordinados, tanto lo intelectual como lo físico, ¿no? Entonces, son parte integral, son parte encadenada del trabajo, y esa coordinación implica un alto grado de planificación, principalmente cuando vayamos a la clase en el aula. Entonces, claro, hay muchas personas que dicen, no, pues yo soy experto simple y llanamente en crear el conocimiento, soy experto en improvisar lo que yo voy a decir. Es verdad, hay personas que tienen esa habilidad, otros no la tenemos. Pero, de todas formas, aunque la tuviéramos, lo recomendable es no confiarnos en ello, sino siempre tener algo preparado, tener algo listo, haberlo revisado, verificar que lo que vamos a decir sea lo correcto para transmitir a los estudiantes, y luego de eso entonces sí podemos confiar en que podemos tener un cierto nivel donde podemos nosotros aplicar ese tipo de conocimiento o ese tipo de habilidades, ¿no? Bien, otro de los elementos básicos que es importantísimo como elemento constitutivo también es la adaptabilidad. Bueno, se define la adaptabilidad como una capacidad, como una habilidad para aceptar el advenimiento, el hecho de que se presenten circunstancias diferentes a las que estamos sometidos normalmente, ¿no? Por supuesto, o someterse a nuevas condiciones de todo tipo. Todos nosotros de ese rato estamos pasando justamente esa circunstancia. Nosotros teníamos nuestra vida que se desarrollaba de una manera específica, de acuerdo a cada cual como la hacía, la forma como dábamos clases, la forma como trabajábamos, la forma como teníamos relación con nuestros
compañeros, con nuestros vecinos, con toda la sociedad. Ese era el asunto básico. Cuando se produjo este fenómeno de esta extraordinariamente grave pandemia y nos vimos sometidos a quedarnos en la casa en una cuarentena que ha demorado mucho más tiempo de que se esperaba y que quién sabe cuándo realmente podamos librarnos de ello, entonces estamos justamente sometidos a esas nuevas condiciones. Entonces eso nos ha obligado a adoptar comportamientos que permitan un desarrollo activo. Es un hecho real, ¿no? Entonces ahí es en donde uno se da cuenta efectivamente si es que hay personas o cómo se presentan las personas que sí pueden desarrollarse durante ese transcurso de tiempo y otras personas que más bien se estancan, más bien esperan y dicen, bueno, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Ahí viene la cuestión. Conversaba un poquito del tema con respecto a ello con unos amigos en días anteriores, a los tiempos que me había topado con un par de amigos, en realidad, y decían, caray, uno de ellos decía, no, yo he pasado muy cansado, me he hecho cargo de muchas cosas que anteriormente no tenía que hacerme cargo en la casa, he aprendido cómo se hacen muchas de las labores del hogar y cuestiones por el estilo. Otro amigo, en cambio, decía, caray, yo en cambio estoy ya cansado porque los chicos me exigen que les ayude, que les acompañe, que juegue, tantas otras Claro. cuestiones más. Y bueno, son circunstancias como cada cual se va comportando, adoptando comportamientos específicamente en estas circunstancias específicas. Y yo les había dicho, miren, yo no he tenido chance de aburrirme un solo día durante todo ese tiempo. Siempre he tenido algo que hacer. Por ejemplo, he tenido que preparar charlas, he tenido que preparar casos, he tenido que continuar haciendo un documento para una maestría, he tenido que cocinar, he tenido que barrer, he tenido que planchar, he tenido que lavar ropa, he tenido un millón de cosas. Ahí viene el asunto básico, miren ustedes, en donde justamente nosotros podemos utilizar este tipo de situaciones para o bien constituirlas en algo constructivo, porque a la larga algún rato vamos a salir, eso es definitivo. Y cuando salgamos, tenemos que ver si efectivamente perdimos 5 o 6 meses metidos en la casa, o si aprovechamos 5 o 6 meses metidos en la casa para aprender más cosas y para desarrollarnos mucho mejor. Ahí está todo el asunto, miren ustedes, ni más ni menos. Esa adaptabilidad también se concibe como una flexibilidad para afrontar los cambios, es decir, nosotros sabemos muy bien que si tomamos un pedazo rígido de acero y lo sometemos a cierta fuerza torsional hacia uno u otro lado, va a llegar un momento en donde se va a romper. Esa es la cuestión básica. Sin embargo, si nosotros hacemos una comparación entre lo que es nuestra forma de comportarnos contra esa hoja de acero y logramos hacer o logramos nosotros obtener tal flexibilidad que no permita que nosotros nos rompamos, entonces a la larga vamos a ser más resistentes que el acero. Tan fácil como eso es el asunto, ¿no? Tomando simplemente una metáfora nada más. De todas formas, esa capacidad de adoptar ajustes necesarios a nuevas situaciones o medios físicos es importantísima porque si lo hacemos sin reducir la efectividad de la acción de nosotros mismos, entonces ahí sí podremos decir que efectivamente somos adaptables, que sí nos estamos utilizando ese tiempo de manera correcta y nos estamos ajustando a las nuevas situaciones y mejorando, por supuesto, ¿no? Además de eso, la adaptabilidad implica la posibilidad de adoptar nuevos enfoques en función de encajar en el nuevo medio. Claro, a la larga, en muchas de las circunstancias, nosotros tendremos que cambiar inclusive nuestra propia forma de ser para poder estar de acuerdo a las circunstancias y al requerimiento de las cosas que debemos hacer. Esa es toda la cuestión. Sobre todo con respecto a la familia, ¿no? Y además de, por supuesto, en la escuela. No sabemos todavía cómo se va a desarrollar de aquí a corto plazo el proceso de desarrollo de clases, pero ahí estará justamente la capacidad de adaptarse y veremos quiénes son aquellos y qué características se necesitan para poder tener éxito o las personas que a la larga más bien se van a ir quedando en el camino, ¿no? Entonces, siempre se trata de implementar alternativas de mejora de todas las condiciones y, por supuesto, de las condiciones futuras, ¿no? Otro elemento que siempre me ha parecido interesante es el asunto de la empatía. Yo recuerdo haber escuchado sobre la empatía hace muchísimos años y no tenía en ese entonces, muchos años, una clara, una clara concepción de lo que implica la empatía, con la definición, sí, por supuesto, ¿no? Miren ustedes, desde el punto de vista etimológico, simplemente proviene del griego empateia, que significa estar emocionado, ¿ya? Y eso se lo comprende como es adoptar una actitud de comprender los sentimientos y emociones de otras personas.
combinar esos sentimientos y emociones de otras personas con las nuestras propias para tratar de experimentar objetivamente lo que los otros sienten. Entonces, es, como se dice vulgarmente, ponerse los zapatos del vecino, en definitiva, ¿no? Y caminar una cuadra con ellos, por supuesto, ¿no? Lo cual propicia que las personas colaboren con otras y se ayuden entre sí. Como decía, las definiciones, por supuesto que nos dan a conocer qué significan, pero la comprensión absoluta del concepto como tal va mucho más allá. De tal manera que yo había ampliado aquí estableciendo que la empatía implica también que es la aceptación de los demás tal y como ellos son, tomando en cuenta que lo primero que debemos hacer a la larga es aceptarnos a nosotros mismos como nosotros somos. Esa es la cuestión básica. Pero para ello tenemos la oportunidad de ir puliendo lo que nosotros tenemos equivocado o lo que nosotros tenemos mal, lo que estamos actuando de manera incorrecta. Entonces, si nosotros vamos puliendo esos elementos, entonces ahí sí, al aceptarnos nosotros mismos, sí estaremos en capacidad de aceptar a las demás personas como ellos son. Claro, si nosotros adaptamos nuestro comportamiento y actitudes, perdón, a forma colaborativa, con los objetivos de vida, tanto nuestros como los de las otras personas, o del aprendizaje también que ellos quieran hacer, lo que nosotros vamos a hacer justamente es aportar para la construcción de la personalidad y de la propia vida de estas personas, tomando en cuenta que ellos pueden ser nuestra familia, pueden ser nuestros estudiantes o simplemente nuestros vecinos o amigos, ¿no? De tal manera que a la larga, la concepción de empatía como tal es no solamente la aceptación de los otros y la comprensión de lo que son, sino la cantidad de elementos que yo puedo aportar como ser humano para mejorar esas condiciones de vida y de paso, como un elemento extra, como un plus, que se regresa hacia mí mismo, es el hecho de que yo también voy a mejorar en este proceso. A la larga, entonces, este proceso de mejora lo que nos trae simplemente es, en definitiva, un estado de bienestar comunitario. Sí, porque si todos nos aceptamos, o la gran parte de nosotros nos aceptamos a los otros, conflictos van desapareciendo, o se van disminuyendo, o se van solucionando, que es lo que nosotros pretendemos, solucionar, no evitarlos, sino simplemente solucionarlos, y a la larga conseguiremos tener un sistema de vida mucho más estable, mucho más agradable. Otro elemento es la proactividad. La proactividad es un comportamiento anticipatorio. Es decir, se trata de prever lo que puede suceder. Se trata de visualizar a futuro lo que puede suceder. Aquí vale la pena tomar en cuenta dos elementos que son muy importantes para poder desarrollar un proceso proactivo. Existe el elemento que se denomina prognosis negativa y lo que es la prognosis positiva. Prognosis etimológicamente significa conocimiento previo, es decir, visualización previa de las cosas que ocurren. Ese es el asunto básico. En el caso de la prognosis negativa, se refiere a prever, visualizar lo peor que puede suceder con una circunstancia que nosotros estamos abocados a vivir al momento. Entonces, nosotros en esa prognosis vemos, oh, caray, qué problemas existen y qué va a pasar si no los solucionamos. Esa es la simple prognosis negativa. La prognosis negativa es importante desde el punto de vista que nos permite analizar causas y efectos, una relación específica de causalidad, sobre todos los elementos que nos rodean. Sin embargo, ese elemento no puede quedarse simplemente en eso, en ver lo que está sucediendo y visualizar a futuro qué va a pasar, sino que además de eso debe dar paso a una prognosis positiva. Esta prognosis positiva es justamente esta propia visualización, pero ya de la solución que nosotros podemos aplicar para evitar ese problema. Ese es el asunto básico. Me pongo como un ejemplo a mencionar el hecho de lo que puede suceder con el caso de una persona que puede, de nuestra familia o de nuestro grupo social, que vemos que es muy aficionado a salir a las fiestas cada semana y que cada semana se pega los tragos y cosas por el estilo. Entonces, puede empezarse a visualizar el hecho de que esa constante repetición de cierto tipo de actitudes de consumo pueden llevarle a un problema grave en un momento determinado. Eso sería lo que nosotros vemos como una prognosis negativa. Lo peor que puede pasar. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahí viene la parte de la prognosis positiva. Ajá. ¿Qué mecanismos podemos hacer? ¿De qué manera podemos ayudar para que este tipo de situaciones no ocurran? Para que no se constituya en un verdadero problema para el sujeto, problema para la sociedad. Entonces, aplicando esos dos elementos, efectivamente nosotros estaremos utilizando una actitud, estaremos implementando una actitud orientada al cambio.
a tomar el control y mejora de la situación actual que estamos visualizando, que a futuro puede darnos graves problemas, ¿no? Entonces, este comportamiento proactivo implica la actuación antes de que se produzca la situación futura. No se trata de reaccionar, es decir, no se trata de esperar a que pasen las cosas y punto. En el caso que nosotros podemos ver aquí lo que sucede en el Ecuador y en muchos de los países andinos, o todos los que nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, estamos sometidos a constantes riesgos tectónicos. Puede haber un fuerte terremoto, puede haber un movimiento telúrico, puede haber una explosión volcánica. Nos ha pasado cada rato, ¿no? Y nos va a pasar un montón de veces más. Entonces, es muy sencillo decir, caray, ya se derrumbaron las casas, se produjo el terremoto, ¿qué podemos hacer? Volver a reconstruir y enterrar los muertos y se acabó. Y punto. O bien, más bien en lugar de ello, lo que hacemos es, antes de que sucedan las cosas, prever lo que va a suceder y luego de eso plantear esa prognosis positiva mediante la cual decimos, vamos a analizar si es que las casas que se van a construir están en una zona peligrosa, solicitar que no se les dé permiso, pues se les compete a las autoridades, por supuesto, pero si nosotros vamos a hacer los controles, no construir en esos lugares de peligro. Entonces es una fácil forma de evitar, porque ya cuando suceda el fenómeno, no va a haber a nadie que le afecte. Son situaciones que todos ustedes saben muy bien que pueden ser evitadas, ¿no? Ok, o bueno, la mayor parte de ellas pueden evitarse. No todo, lastimosamente, se puede evitar. De todas formas, la proactividad implica propiciar que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación. Es decir, nosotros mismos somos los gestores de hacer los mecanismos para que las cosas se den. Las cosas positivas, las cosas constructivas. Ese es simple y llanamente, ¿no? Es decir, no se trata de dar paliativos, sino más bien plantear mecanismos que eviten que se produzcan problemas. O simplemente reaccionar o plantear elementos que puedan ser constructivos a futuro y que nos den muy buen resultado, ¿no? Entonces, esta también es una importantísima característica del liderazgo, porque se va a hacer tomar la iniciativa de actuar de manera directa. Principalmente, esta actuación en situaciones conflictivas en donde justamente se presenta, ¿no? La autocrítica, permíteme un segundito, ya. La etimología, a mí me gusta mucho revisar la etimología para comprender de manera específica cuál mismo es el significado de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, la etimología proviene del latín crite, que significa discernir, analizar, criticar, ese es el asunto básico, que consiste en reconocer los alcances y limitaciones propias que cada uno de nosotros tenemos. Recuerden ustedes, todo mundo debe haber escuchado este aforismo antiguo de Grecia, conócete a ti mismo. Se le ha atribuido a Sócrates, a Tales de Mileto, a Pitágoras, a muchos pensadores de Grecia, y yo personalmente no he logrado descubrir a quién mismo pertenece. Pero he llegado a la conclusión de que efectivamente era tan conocido ese término, ese aforismo, conócete a ti mismo, que se le atribuía a muchísima gente porque todo el mundo lo escuchaba. Esa es la cuestión interesante. Entonces, a la larga, ese proceso de autoconocimiento, de autocrítica, igualmente nos retrotrae al hecho de tener que analizar de manera correcta cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos y sobre todo cómo actuamos y de qué manera influimos en los otros. Entonces, eso es lo interesante. Esa actitud interna simplemente se hace en base a las vivencias y un análisis comparativo. Claro, lo que pasa es que si nosotros viviéramos solitarios como Robinson Crusoe en una isla alejada, no habría ningún problema con respecto a ello. Pero todas las cosas que nosotros hacemos, todas las actuaciones que desarrollamos y todas las cosas que decimos inclusive, tienen un cierto impacto con el resto de personas que nos rodean. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta justamente qué tipo de efectos son los que estamos causando de manera directa hacia esas personas, son positivos, son negativos, y en caso de que sean negativos, darnos cuenta, analizar, revisar qué es lo negativo para ya no volver a hacerlo o para enmendar aquello que anteriormente ya habíamos hecho. De tal manera que estos elementos nos permiten a nosotros evaluar nuestros errores y planificar no solo la enmienda, sino simplemente no volver a producirlos, ¿no? Ese es el asunto básico. Y por supuesto que esa propia experiencia que nosotros tenemos sobre nosotros mismos nos permite dar a conocer a otras personas el hecho de que ese tipo de elementos pueden desarrollarse. Yo recuerdo muy claramente algo que solía decir un amigo, de quien tampoco conozco quién es el autor de este dicho, que dice que hay algunas personas cuya vida es un ejemplo y otras personas cuya vida es una advertencia. Y es verdad. Yo creo que la diferencia entre que la vida de un sujeto sea el ejemplo, o sea, la advertencia,
Depende simple y llanamente que aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba mal y cambiaron, se constituyen en el ejemplo. Y aquellos que cierran los ojos y piensan que todo lo que están haciendo está bien, ellos son la advertencia. Por último, en esta parte específica, hablaríamos también acerca de lo que es la flexibilidad, es otra característica importantísima, ¿no? Entonces, la flexibilidad, habíamos hablado acerca de ello brevísimamente, es una capacidad de adaptación del sujeto de manera directa a las diversas circunstancias, acomodarse a estas situaciones y adoptar principalmente de manera rápida, fácil, de manera casi automática, actitudes que están de acuerdo a la nueva normativa, a los nuevos requerimientos y simple y llanamente en ese caso actuar de manera correcta. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cosa que yo le había puesto como algo enfatizado, como algo importantísimo, ¿no? Que la educación tradicional se enfoca en la formación de habilidades, de conocimiento, la captación de conocimientos, la comprensión, el estudio en sí mismo, y además de eso, desarrollo de actividades de tipo procedimental, es decir, ejecución de manera específica. Y no se ha tomado durante muchísimo tiempo de manera muy clara el control emocional, el desarrollo de las actitudes, el desarrollo de los valores. Por ello, es que es necesario que le demos mucha importancia a este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, en donde se toma por igual medida, básicamente, los elementos de tipo cognitivos, los elementos procedimentales y los elementos actitudinales. Se plantea que esa sería la única manera mediante la cual nosotros efectivamente estaríamos llegando a desarrollar un proceso de verdadera enseñanza y aprendizaje, ¿no? En donde los estudiantes van a ser beneficiados porque efectivamente su proceso va a abarcar todos los campos y nosotros también vamos a incrementar nuestro conocimiento y de hecho nuestra habilidad para ser mejores educadores, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas habilidades, las que hemos mencionado específicamente, ninguna de ellas es innata. Estas habilidades se van desarrollando. Sí es cierto que hay personas que tienen mayor tendencia, que tienen mayor facilidad de adoptar este tipo de habilidades, pero a la larga son conocimientos, son comportamientos que se van adquiriendo, que van desarrollando desde la infancia, ¿no? En donde los pequeños van aprendiendo poco a poco, de acuerdo a lo que les enseña su medio social, con sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, en el caso de que efectivamente la persona tenga familia. Hay muchos casos en los cuales muchos niños crecen en otros ambientes diferentes. De todas maneras, en los casos en que ya se da este proceso de aprendizaje directo en el hogar, de manera previa a la escuela, dentro de la escuela, directamente entonces continúa este proceso en donde ya toma la posta en definitiva, tanto los profesores como el resto que conforman el medio, para que estos jóvenes, esos niños se vayan desarrollando y aprendan a convivir en la sociedad. Eso es importantísimo directamente, ¿no? Entonces, cuando esas habilidades se adquieren, de hecho lo que permiten es el incremento de sus propias capacidades, de las propias capacidades del sujeto, y cada día se va enriqueciendo cada uno de estos elementos con la práctica de todos los elementos que el sujeto va conociendo, ¿no? Decimos a la larga que en definitiva, sí, la teoría es importantísima, pero la práctica también es necesaria. Es decir, si una persona toma un curso de manejo y aprende en catálogos, de simuladores, cómo se maneja un vehículo, perfecto, magnífico, pasó el examen, muy bien, ahora sí, pues siéntese en el auto y vaya a manejar en la carretera, ¿no? A la larga no se puede separar la teoría y la práctica, sí tiene que darse la práctica para el enriquecimiento de todo lo demás. Y si vale tomar en cuenta también que la educación actual ha evolucionado dentro del tiempo y tomado conciencia de la importancia de todas esas habilidades que se denominan blandas, principalmente en el ámbito educativo y en el ámbito cotidiano también, ¿no? Ahora bien, antes de continuar con esa segunda parte que es más corta, no sé, Marilena, si usted considera tal vez la oportunidad de que puedan expresar sus ideas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Tengo dos preguntas para el profesor. Sí, encantado. Primera pregunta. Está muy. Yo fui profesor de psicología de los aprendizajes de posgrado allá en Venezuela. Y esa de una de mis asignaturas era precisamente sobre la inteligencia emocional. Quiero hacerle una pregunta
¿La inteligencia es hereditaria? ¿Sí o no? Solamente me tiene que contestar así. Y una segunda pregunta sobre la adaptación. Con este modelo de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje virtual, que es ahora, ¿verdad? ¿Qué facilidad tienen todos los estudiantes? Yo voy a englobar, voy a generalizar. ¿Qué facilidad tienen todos los estudiantes en adaptarse al momento de impartir las clases? O sea, ¿qué seguridad tengo yo al momento de impartir como docente de manera virtual, hacer llegar mi conocimiento o el intercambio de ideas y que sea aceptado por el receptor? Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Renancito. Encantado. Bien, bueno, el asunto es tan básico como esto, Marco. Mire, en primer lugar le agradezco muchísimo su participación, me parece muy interesante lo que usted acaba de plantear. En realidad, lo que nosotros conocemos de lo que han planteado científicos, psicólogos y un montón de personas más que están dentro del campo de evaluar los conocimientos y cosas por el estilo es lo siguiente. A la larga, simple y llanamente se pone en vigencia lo que planteó José Ortega y Gasset. Es decir, nosotros, él decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. A la larga, ¿qué plantea esto? Simple y llanamente el hecho de que nosotros como seres humanos somos medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que simple y llanamente sí se ha determinado el hecho de que existe un alto nivel de herencia del nivel de inteligencia de los padres con respecto al hijo. Recuerden ustedes que dentro de lo que son las leyes de la biología, la parte de la genética, la herencia que el sujeto recibe, genéticamente hablando, va puliendo algunos elementos, entonces muy pocas enfermedades se transmiten por vía hereditaria, y más bien esa capacidad de aprender, esa capacidad de tener mayor nivel de inteligencia, por supuesto que se le hereda también. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, por el otro lado, si es que el medio ambiente no le permite al sujeto desarrollar esa capacidad innata de tener mayor cantidad de conocimiento, el sujeto se va a detener. En definitiva, el asunto sería tan fácil como esto. La respuesta es categórica. Si existe un elemento, objetos, tal vez mayor propensión a tener mayor nivel de conocimiento, sí, o de inteligencia, por supuesto, pero probablemente sea más importante el medio ambiente en el cual el sujeto se desarrolle, la cantidad de conocimientos que recibe, que permitirán que el sujeto efectivamente sea más inteligente o no. Entonces, a la larga, ese sería el asunto básico. Mi punto de vista personal es que de lo que yo he podido ver durante tantos años en tantos medios de enseñanza-aprendizaje, en realidad es más importante el medio ambiente. Hay chicos que, proveniendo de hogares o de familias en donde nunca había habido escolarización, que vinieron prácticamente del campo directamente a la ciudad y eran los primeros en entrar a un sistema de escuela, simplemente desarrollaron sus habilidades de conocimiento e inteligencia muy altos, muy altos. Entonces, sí, pienso que el medio ambiente es más importante. En segundo lugar, con respecto a la adaptación, ¿cómo podemos nosotros determinar si es que es fácil o difícil para los estudiantes el poder adaptarse a un nuevo sistema, a una nueva clase, a un nuevo profesor o a un nuevo tema? Es simplemente cuestión de que nosotros mismos nos demos cuenta con qué facilidad nosotros nos adaptamos al medio de los estudiantes. Porque recordemos una cosa, los estudiantes están ahí, en primer lugar, expectantes, listos a captar y a ver qué es lo que se les dice. Si nosotros entramos constructiva, lo que vamos a lograr justamente es a la corta o a la larga arrastrar a esos estudiantes a tener exactamente la misma actitud. Entonces, si nosotros logramos transmitirles a los estudiantes esa actitud que nosotros ya vamos llevando, efectivamente vamos a tener mucha apertura y no va a haber ningún tipo de problema de adaptación, porque tanto nos adaptaremos nosotros como estudiantes, como profesores, a nuestros estudiantes, como esos estudiantes a nosotros. Y así, al desarrollar esas habilidades, ellos no tendrán ningún conflicto en adaptarse a nuevos profesores, a nuevos sistemas de aprendizaje, a nuevos colegios o a cualquier otro tipo de nuevos medios. Espero que esté suficiente la contestación, Marco. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor y a toda la gente de ILAN. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Con mucho gusto. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Ya, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Si tuviéramos que seleccionar entre escoger las habilidades blandas y
o las habilidades duras, ¿qué es más importante desarrollar en los estudiantes? ¿Cuál de los dos tipos de habilidades sería más importante hacer que ellos desarrollen? Porque, bueno, básicamente recién ahora, por ejemplo, en emprendimiento y gestión se está hablando sobre las habilidades blandas y duras. Antes no se hablaba mucho al respecto. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría saber cuál de las dos habilidades es más importante en el caso de que el estudiante no pueda desarrollar las dos. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Ya, perfecto, Marcela, muchísimas gracias a usted. Bueno, yo me permito simplemente expresar mi modesto criterio con respecto a eso, con respecto sobre todo a la experiencia que he tenido en colegios, universidades durante muchísimos años, y de hecho como estudiante mismo, que hasta la fecha soy, ¿no? Es el asunto básico y siguiente. Simple y llanamente creo que nosotros debemos hacer énfasis en la adquisición y desarrollo de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque estas habilidades blandas, al ser hasta cierto punto intangibles, que se van desarrollando mediante la práctica de cierto tipo de elementos y de hábitos que se va generando poco a poco, lo que en realidad genera como problema es irlas construyendo de manera constante. Entonces, es un poco más difícil el lograr obtener el desarrollo de habilidades blandas y no de las habilidades duras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros simplemente a los chicos les damos un programa que pueda ingresar en su computadora, o les transmitimos eso mediante internet, ahí está justamente ya la habilidad dura para hacer este tipo de cálculos, para hacer diagramas y para hacer cualquier otra cosa. Si nosotros, desde el punto de vista tradicional antiguo, tomamos un mapa y en ese mapa les decimos, miren, para ver cómo se establece, qué sé yo, las coordenadas UTM, ya, mediante la ubicación de los paralelos de los meridianos, hacemos las medidas de esta manera, matemáticamente la división de la esfera está en tantos grados y cosas por el estilo, eso ya está allí, eso está planteado. Es cuestión simplemente de ponerse a revisarlo y fácilmente comprenderlo. Son elementos que esos son habilidades duras, básicamente, ¿no? En el caso de las habilidades blandas, lo que mencionaba hace un momento con Marco, si nosotros tenemos que ver cómo el chico puede desarrollar esa habilidad para adaptar nuevas circunstancias y también estar de acuerdo a funcionar dentro de ese campo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros y luego de eso ir evolucionando poco a poco el desarrollo de los chicos, ¿no? Entonces, sí, a la larga, yo sí considero que definitivamente debemos dar énfasis a las habilidades blandas más que a las habilidades duras. No sé si eso sea suficiente. ¿Ya? Muy buenas tardes. Felicitándolo por esta reunión. Realmente el tema está muy interesante, muy interactivo, la participación del compañero Renan. Con respecto a lo que acababa de preguntar el compañero y mencionaba también Renancito, podríamos decir que entonces las habilidades duras están relacionadas con las ciencias exactas que como docentes impartimos dentro del aula y que a veces es a lo que más dedicamos, y lo que usted dijo en verdad, a veces dejamos de un lado lo que son las habilidades sociales, cómo comportarse frente a determinada situación, cómo enfrentar a lo mejor eventos que no son cotidianos, como por ejemplo ahora que nos sucedió con la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Gabrielita. Renancito. Sí, perfecto, Gabriela, sí, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, en la práctica de lo que yo he podido ver, efectivamente, la utilización de habilidades duras y un desarrollo muy, muy avanzado, por supuesto, se da principalmente en las áreas de ciencias. ¿Por qué? Porque son elementos que son comprobados, que son claros, que son establecidos previamente, entonces es mucho más sencillo el hacer un desarrollo de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de habilidades duras en esos campos que son exactos principalmente, ¿no? Sin embargo, no quiero decir que en los campos sociales, psicológicos, no se deba utilizar o no se pueda utilizar también las habilidades duras, ¿no? Efectivamente, estas habilidades duras como por ejemplo el aprendizaje, la comprensión específica de un texto, el análisis de un planteamiento teórico o cosas por el estilo, también se consideran habilidades duras, aquellas que en el cerebro del sujeto van adaptándose a un esquema determinado y funcionan mediante cierto tipo de leyes y normas. Entonces, no hay problema con respecto a ello. Pero lo que sí vale la pena mencionar es el hecho de que efectivamente, tanto en el uno como en el otro caso, no debe dejarse nunca de lado ni descuidarse el hecho de que nosotros trabajamos de manera directa específicamente con personas. Entonces,
nuestro objetivo no debería ser, al menos, que ellos sean simplemente los mejores en el aprendizaje y punto, sean lumbreras y cosas por el estilo, sino que hay que tomar en cuenta el hecho de que como seres humanos deben irse desarrollando. Yo les comento una cosa, yo tengo la costumbre, el primer día que empiezo clases con mis estudiantes en jurisprudencia, sigo profesor en varias universidades de materias de derecho, yo les he dicho, miren, tomarán en cuenta lo siguiente, si bien es cierto que ese rato yo tengo el honor de ser su profesor, pero yo tengo ese rato muy claro que ustedes, que ahora son mis alumnos, dentro de poco tiempo van a ser mis propios colaboradores, van a ser mis propios compañeros, van a ser mis colegas. Eso es lo que nosotros debemos también pensar con respecto a los niños, es un hecho real. Es decir, ellos ahora son niños, pero pronto van a ser adultos, y al ser adultos, entonces ahí podremos nosotros ver los resultados de si efectivamente desarrollamos de la manera correcta los mecanismos para que ellos crezcan como personas o nos quedan. Para continuar entonces esta charla, simplemente hay que tomar en cuenta una cosa que es importantísima también. Conversaba en días anteriores con algunos amigos, con estos mismos que les decía otro día, hablando sobre algunos elementos que nosotros podemos hacer o que podemos nosotros aportar justamente para mejorar el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros nietos. En mi caso tengo un nieto pequeñito, bueno, no tan pequeñito, ya tiene casi 4 años, y simple y llanamente después de haber analizado tantas cosas y ahora que tuve el honor de poder revisar estos datos, y de los cuales he aprendido muchísimo también, me he hecho una síntesis para mí mismo y por supuesto para compartirlas con ustedes en base a algunos elementos que ya pude revisar y otros que encontré directamente en internet ya previamente hechos por otras personas. Situación que debo mencionarles es lo siguiente: de todos los datos que yo hago referencia específicamente aquí en la exposición, en esta o en cualquier otra exposición, les ruego a ustedes revisen, al final está la bibliografía, están las referencias de tipo digital, en donde ustedes pueden abrir inclusive los archivos macros, de los cuales yo en muchos de los casos he sacado datos para que puedan tener ustedes una mayor visión, un campo mucho más amplio de conocimiento sobre lo que estamos, porque a la larga ese tiempo es muy corto, ¿no? Entonces yo les invito a que no se molesten directamente en abrir ese tipo de documentos para ampliar sus conocimientos. Bien. La pregunta básica: ¿cómo desarrollar habilidades blandas en educación? Puede haber muchísimas formas. Hay formas que teóricamente se consideran técnicas, otras formas se consideran improvisadas. De todas maneras, yo creo que una de las mejores maneras de hacerlo es utilizar las experiencias que otras personas ya han aplicado y que efectivamente hemos visto que han dado buen resultado. Entonces, aquí sí es importante el hecho de conjugar las habilidades duras y las habilidades blandas, es decir, no debe dejarse lo uno del lado del otro. Y tomar en cuenta que las unas, como dije al principio, se complementan directamente las unas con las otras, de tal manera que si es que nosotros mejoramos en habilidades duras, tendremos que mejorar en habilidades blandas, y esta mejora de las habilidades blandas va a incrementar la efectividad de las habilidades duras. Es un hecho real, ¿no? A la larga se trata de un elemento total y completamente integral. Y esto principalmente en la educación, porque ello nos lleva a la mejora de los procesos, que es lo que nosotros estamos tratando de conseguir dentro del campo de enseñanza-aprendizaje, y lo segundo, que tiene repercusión en nuestras relaciones familiares y sociales. Y digo en nuestras, porque al nosotros desarrollar este proceso, también estamos mejorando, es un hecho absoluto. Yo lo que he dicho realmente es una cosa muy interesante. He pensado toda la vida que efectivamente el ser profesor es una actividad que llena de mucho orgullo. Y yo les comento que mi abuelo fue profesor de botánica hace muchísimos años. Mi padre, historiador, fue profesor también en colegios, en universidades durante muchísimos años, y ahora he tenido yo también el honor de ser profesor directamente, y puedo ver una cosa tan interesante como la siguiente. Cuando yo ejerzo mi labor de profesor, estoy en contacto con gente activa, con gente inteligente, con gente que está creando cosas, con gente que tiene juventud, con gente que tiene vitalidad, no importa de la edad que sea en realidad, y además de eso estoy aprendiendo muchas cosas, elementos que están mal conmigo, estoy mejorando para justamente cada día poder transmitir mejores conocimientos, y además de todo ese tipo de elementos, me pagan por hacerlo. O sea, qué interesante es el asunto, ¿no? Ustedes, tomando desde el punto de vista de si es que efectivamente tenemos gusto hacia lo que es la docencia como tal. Hay personas que no lo ese punto de vista, pero al menos es solamente el punto de vista mío que les estoy entregando nada más. Bien, refiriéndonos a esto específicamente, yo pude encontrar que cuando se desarrolló la Semana de la Educación en el año 2017 en España,
El comité técnico, después de haber hecho un montón de trabajos y revisar un montón de propuestas, estableció la existencia al menos de 21 habilidades blandas, se le denominó de esa manera, habilidades blandas para la escuela del siglo XXI, 21 sobre 21, así se llama el documento, que ustedes pueden buscarlo en internet también. Y estas se construyen paulatinamente hasta lograr obtener un alto nivel de eficacia. Pues claro, o sea, ese tipo de situaciones, si es que nosotros las ponemos en funcionamiento y las aplicamos, efectivamente tendrán algún tipo de eficacia. De lo contrario, se quedarán en la simple teoría. A la larga no es importante lo que nosotros digamos, en parte sí, sino lo que es importante es lo que nosotros hagamos. Entonces, de ahí es en donde se ven los resultados. Podemos decir maravillas, pero si no las cumplimos, se queda simplemente detenido en esa, ¿no? Entonces, esas 21 que yo les he resumido en algunas partes, voy a darles brevemente toda la síntesis aquí, podremos conversar posteriormente un poco más si ustedes lo desean y ojalá haya la posibilidad, ¿no? El primero, lo que ellos denominan el autoliderazgo. Recuerden ustedes que esta conferencia abarcó a muchísimos países del mundo, fueron muchos delegados. Sé que hubo una delegación del Ecuador también, no lo he logrado contactarme con quienes fueron, ni tampoco conocer por datos quiénes fueron las personas que fueron allá, pero hubieron de muchas universidades y los aportes que se hicieron fueron muy grandes, entonces vale la pena mencionarlos, ¿no? El autoliderazgo se considera como la habilidad y el conjunto de competencias para dirigir nuestra propia vida. Miren ustedes qué importante es esto, ¿no? Es decir, ¿quién puede realmente decir yo sí soy dueño de mi propia vida? Yo creo que hasta cierto punto todos estamos en el proceso de conseguirlo y difícilmente se podría encontrar alguien que diga, sí, yo soy dueño de mi propia vida. Ojalá hubiera más personas, pero al menos todos estamos encaminados a tratar de obtener ello, ¿no? Entonces, esta es una capacidad de influenciar de manera intencional y consciente sobre nuestras emociones y conductas con el objetivo de alcanzar nuestras metas personales, que es lo que pretendemos hacer. Ese es el asunto básico. Entonces, los elementos constitutivos de ese autoliderazgo son estos 4. Conocimiento de sí mismo, lo que decíamos que se le atribuye a Sócrates, conócete a ti mismo, ¿ya? Perfecto, conocernos, meditar, sentarnos a pensar quién soy, cómo soy, hacia dónde voy, por qué soy así, qué pretendo, qué busco, todo ese tipo de elementos que creo yo durante toda la vida nos van acompañando y que todos los días nos no, pues mi propósito es tener un Mercedes último modelo, tener un lindo Rolex con joyas y tener un montón de plata para poder irme de vacaciones a la Riviera Francesa durante todos los años. Sí, magnífico, si ese es su propósito. Hay otras personas que vi y he visto todos los días que dicen, no, mi propósito es ahora que hay esta pandemia, reunir fondos para dar de comer a personas que no tienen que comer. Otros propósitos dicen, no, mi propósito es ir, aún con el riesgo de contagiarme, recogiendo de casa en casa ropa y cosas más que me puedan dar justamente para entregarles a los desposeídos. O sea, los propósitos son múltiples. Hay propósitos que son personales, hay propósitos egoístas, hay propósitos altruistas, hay todo tipo de propósito. Lo claro, lo que nos interesa es saber efectivamente de manera clara cuáles son nuestros propósitos. Punto. El asunto de los valores. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy interesante. Es un hecho real, es un dicho, además, que dice, lo que en Francia es muy normal, está muy mal en la China. Sí, es verdad. Sí es cierto que hasta cierto, que es cierto también que ética, la moral, sí es cuestión de geografía, ¿no? Pero a la larga sí ciertos valores que son constantes prácticamente humanos y que esos valores constantes son aquellos que nosotros debemos, dentro de nosotros mismos, cultivarlos. Porque el cultivar esos valores nos permite simple y llanamente mostrarnos cómo somos y que las otras personas que nos rodean van a aprender justamente de la forma como actuamos y van a adquirir también esos valores de una u otra manera, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Hay que tomar en cuenta el otro elemento también es la coherencia. Es decir, nosotros debemos ser coherentes ¿en qué? En lo que decimos y en la forma como actuamos. Es lo que decíamos hace un momento. O sea, no se trata simplemente de decir, no es solo la teoría, sino también la práctica. Esa es la cosa básica. Entonces, aquí sí hay que tener muy en cuenta esto. Si queremos nosotros desarrollar un proceso que nos permita construir ese tipo de habilidades, simplemente tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y lo que decimos. El segundo elemento es la pasión y la automotivación. ¿Cómo definir la pasión? Muy difícil.
Yo sé que todos ustedes tienen su propia conceptualización de lo que es la pasión. Yo tengo la mía, por supuesto. Entonces, para mí, de hecho, y para mucha gente, la pasión es poner toda la vida, todo nuestro esfuerzo en obtener algo determinado, ¿ya? En lograr algo, tener un objetivo, aún a costa de cualquier otra circunstancia. Ese es el asunto básico. Entonces, esa es una verdadera fuente de energía que nos impulsa, que utilizamos nosotros para alcanzar nuestras propias metas. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, a la larga logramos porque nos gusta algo determinado y porque nos automotivamos. ¿Por qué? Es decir, muchas veces nosotros estaremos tratando de buscar algo determinado para complacer a un tercero. Sí, está bien, está perfecto si lo hacemos de la manera correcta y además de eso guardando nuestros valores, pero a la larga debemos saber que lo que nos mueve para hacer algo determinado es la automotivación. Es decir, si una persona decide meterse a estudiar una carrera o estudiar algo determinado o hacer algo específico, emprender un viaje, es porque lo desea hacer. Y ahí en la automotivación debe tomarse en cuenta que muchos de esos elementos que lo impulsan, efectivamente uno de ellos viene a ser la libertad de elegir, la libertad de decidir. Entonces, miren, esta automotivación es lo que permite la creación de la pasión y justamente la adquisición o la consecución de estas metas y fines que estamos buscando nosotros, ¿no? Entonces, esto se hace mediante la energía. La energía no es algo que le encontramos afuera, le encontramos dentro de nosotros. Tan fácil como eso. Es decir, nosotros generamos la energía o no generamos la energía. Punto. Y el entusiasmo. Igualmente, si utilizamos entusiasmo, magnífico. Si lo hacemos de manera más bien obligada, no va a haber entusiasmo y el resultado seguro que no va a ser el idóneo. El siguiente punto, importantísimo, desde mi punto de vista en realidad, es la creatividad. La creatividad es un proceso inventivo, una generación de cosas, de objetos, de pensamientos, procedimientos, de medios, de un montón de elementos básicos, miren ustedes, ¿no? Entonces es generar, crear, capacidad de innovar, es dar imaginación, ampliar la imaginación, abrir nuestro pensamiento. Entonces, la creatividad, permite generar ideas, generar conceptos, establecer asociaciones de ideas, hacer nuevos conceptos. Habitualmente lo que hacemos con ello es establecer soluciones originales, soluciones. Estamos creando algo definitivamente, ¿no? Entonces, es un sinónimo de pensamiento. El pensamiento es la salida de chispas, la salida de ideas. No es simplemente un hecho de que las neuronas están generando cierta energía eléctrica y esa energía eléctrica se está transmitiendo y está dando chispazos, sino que esos chispazos, que son las ideas, el pensamiento, debe ser guiado hacia un proceso constructivo. Es decir, estamos tratando de hacer algo nuevo, algo creativo, por supuesto, y que eso te queda reducido justamente en un pensamiento que construye, que mejora la situación. Con respecto a la comunicación, ya habíamos mencionado este elemento anteriormente, pero no desde este punto de vista. Para poder desarrollar una buena comunicación es importante, primeramente, saber escuchar. Es decir, para poder ser escuchados, hay que saber escuchar. Lo interesante de esto es que cuando nosotros estamos en una conversación y esa conversación es activa, estamos en contacto, cruzando ideas, lo lógico es que nosotros escuchemos qué es lo que plantea la otra persona para poder nosotros plantear nuestro punto de vista con respecto o rebatir el punto de vista de la otra persona. Puede hacerse ese caso. Pero eso solo se hace cuando nosotros realmente estamos escuchando a la otra persona. Si nosotros, de cambio, simple y llanamente estamos oyendo como tal sonidos, sin captar lo que significa, sin comprender lo que nos quieren decir, no va a haber verdadera comunicación. Lo único que vamos a hacer luego es, sin tomar en cuenta lo que dijo la otra persona, transmitir nuestro propio mensaje, el cual tal vez también tenga el mismo resultado de caer en tierra infértil, ni más ni menos. Entonces, esa comunicación de escucha activa es una habilidad para intercambiar mensajes y para comprender esos mensajes, no solamente lanzarlos, sino que la comprensión es importantísimo. Esa escucha activa es una forma de comunicación que permite que el hablante se dé cuenta que quien le está escuchando sí le ha entendido. Entonces, ahí viendo lo interesante, hay personas que efectivamente dicen, caray, Juanito Pérez, fulano de tal, es una persona tan inteligente porque él sabe, él comprende lo que yo le digo. Por supuesto, pues esa es la imagen que nosotros estamos dando. Y además esa es la labor que nosotros deberíamos tener al escuchar a otra persona.
Es decir, no es simple y llanamente el hecho de escuchar, sino de comprender y poder aportar algo determinado posteriormente, ¿no? Entonces, es un hecho que no vamos a aceptar absolutamente todo lo que nos dice, pero sí vale la pena comprender. Puede ser que no estemos de acuerdo, por supuesto, pero debemos respetar lo que dice la otra persona. Ese es un asunto básico, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que sí podemos comprobar que lo que nos dicen o lo que nosotros decimos es algo real, está basado en hechos verdaderos. Hay ocasiones en las que no. Entonces, de ahí sí nosotros tendremos que acudir a nuestro criterio para diferenciar entre las cosas que son reales y las cosas las que no lo son, ¿no? Entonces, a la larga, si tenemos que demostrar nuestra discrepancia de opinión con respecto a los otros, debemos hacerlo de manera respetuosa. Entonces, esto no es solamente dentro de la familia, dentro del grupo social, sino, y creo que de manera más enfática, con mayor importancia con respecto a nuestros estudiantes. Es decir, a ellos debe dárseles el nivel que nosotros queremos que se los dé a nosotros. Exactamente igual. Entonces, esa es la cosa interesante, ¿no? Yo creo que a la larga el profesor y el estudiante se diferencian en dos elementos: edad y experiencia, punto. Y lo demás son exactamente iguales. Así de fácil es el asunto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que también la opinión que uno puede plantear también puede no ser escuchada, lo mismo que la opinión que los otros plantean, pero sí debe ser oída, aunque no se la acepte, ¿no? Esa es la cuestión básica. De todas formas, la comunicación activa da resultado si es que se produce este intercambio de ideas, y además de eso, en este ejercicio de comunicación, las dos partes aportan para resolver problemas o para dar ideas a la otra persona también. Hay que tomar en cuenta que es importantísimo la focalización y la visión de elementos para poder mantener una concentración de los objetivos propuestos. Entonces, este proceso de focalización y visión es simplemente un sistema que consiste en centrarse de manera prioritaria, en diseñar estrategias para determinar de manera clara lo que buscamos y de qué forma vamos a conseguir. Ese es el asunto básico. Es decir, centrarnos. Si nosotros de aquí queremos hacer un viaje que nos lleve a Bogotá, pues la idea será tratar o trazar una línea por la carretera, si vamos por tierra, que nos lleve directamente y no desviarnos hacia el oriente, supongamos, ¿no? Porque eso ya nos cambiaría total y completamente el objetivo al que vamos enfocados, y de hecho ya no estaríamos centrados en ellos, sino que estaríamos cambiando totalmente. Entonces, si se trata de objetivos de conocimiento, lo mejor es simplemente mantenernos centrados y nuestra visión clara, directa con respecto a aquello que queremos lograr. El siguiente es la estrategia y la gestión del tiempo. Bueno, aquí sí hay una cosa muy importante. Muchísimas personas dicen, yo no tengo tiempo para una cosa, no tengo tiempo para otra cosa. He escuchado, y yo personalmente considero que tiempo para todo, absolutamente para todo. Las personas que dicen que no tienen tiempo, o puede que yo esté equivocado, pero para mí, que son personas que simplemente no se logran organizar de la manera correcta. Es decir, su cronograma no está contemplado de la forma adecuada y punto. De lo contrario de lo que queramos. Pero esa estrategia y gestión de tiempo, a fin de lograr terminar con esta pequeña charla dentro del tiempo y poder dar apertura justamente a algunas exposiciones, inclusive de ustedes, voy a tratar de resumir un poquito más de estos 21 puntos específicos, ¿no? Solamente me permito repetir este que habíamos mencionado, el sexto, que creo que ya no escucharon, que era la gestión del tiempo y la estrategia básica, que es necesario establecer y organizar tiempo y recursos, sobre todo, para lograr los objetivos concretos de manera correcta. Entonces, sí es importante que se priorice cuál es la tarea y organizar de manera correcta los cronogramas y justamente los recursos a fin de que se pueda utilizar de manera correcta y gestionar y lograr los objetivos que pretendemos establecer. Algo que ya mencionamos anteriormente justamente son los elementos axiológicos que deben ser parte consustancial, no solo de la vida y el ejercicio profesional de la persona, sino de la actitud del sujeto dentro de la sociedad. Entonces, sí es importante realizar una priorización de los elementos axiológicos, éticos, que guían el desempeño personal. Aquí también valdría la pena mencionar el hecho de que no solamente es en el campo personal, sino también en el campo profesional. En el campo profesional nosotros nos pegamos a lo que es la deontología. La deontología es la ciencia que estudia el deber ser en el campo profesional, y que muchas profesiones efectivamente tenemos gravísimos conflictos con este tipo de situaciones, porque justamente tenemos nuestro campo de actuación dentro de lo que es el ser humano. Entonces, ahí es en donde se puede distinguir efectivamente
si el profesor, el abogado, el médico, cualquier otro tipo de profesional está utilizando y está respetando sus valores y principios, ¿no? Y además está transmitiendo a las otras personas aquellos elementos que justamente componen estos principios. El siguiente punto es la autoconciencia y la autoconfianza. Al conocernos a nosotros mismos, el darnos cuenta de manera clara y real de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, nos permite saber hasta qué punto podemos llegar y ahí darnos cuenta de qué talentos, en qué elementos podemos confiarnos. Es decir, una cosa es decir yo puedo escalar el Everest y otra muy diferente es verdaderamente escalarlo. Pero hay que tomar en cuenta que en definitiva todos nosotros tenemos nuestro propio Everest. Entonces, a la larga, simple y llanamente, debemos saber hasta qué punto o a qué nivel establecemos la cumbre de esa montaña a la que vamos a ir, si utilizamos esta metáfora como tal. Entonces, ahí sí, ya con ese autoconocimiento, logramos tener una confianza y saber hasta dónde vamos a alcanzar, y ahí sí podemos actuar con toda tranquilidad y sin problema, ¿no? Un elemento importantísimo que vale la pena mencionarlo, haciendo énfasis en ello, es la resiliencia. Esta resiliencia se define como la autorregulación emocional, como una habilidad para lidiar con las frustraciones. Hay personas que no tienen esa habilidad para lidiar con frustraciones y terminan lanzándose al machángara, en otras palabras, o para las personas que no conocen lo que es el machángara, pegándose un tiro en definitiva. A la larga, el asunto básico es que la resiliencia permite desarrollar una capacidad de afrontar circunstancias adversas y más que ello, superar esas circunstancias y salir más fortalecidos en realidad de lo que antes se había presentado. Se sabe que las personas que muestran mayor resiliencia tienen más equilibrio emocional y por tanto su nivel de capacidad de supervivencia, hablando de todos los campos en realidad que ellos representan, y de desarrollo en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todo lado, es mucho más importante, mucho más alto que las otras personas, ¿no? Entonces, sí es importante darle énfasis a la resiliencia, porque a la larga también es otra habilidad, como habíamos dicho al inicio, que va desarrollando poco a poco, y la única forma de hacerlo es simple y llanamente mediante esta autorregulación. Hay un sistema que se llama entrenamiento autógeno. El entrenamiento autógeno es el entrenamiento que nosotros hacemos de manera consciente o inconsciente sobre la forma como nosotros actuamos. Ejemplo, supongamos que yo mañana, o ustedes, cualquiera de nosotros tiene un viaje, y para ese viaje tiene que levantarse a las 4 de la mañana y no tiene reloj, no tiene teléfono, es un lugar en donde efectivamente no tiene referencia para darse cuenta de la hora. Casi seguro les habrá pasado a todos ustedes que si tuvieran una situación similar, el momento que tenían que despertarse, se despertaron. Es muy posible, o por lo menos alguna ocasión en la vida les pasó. Eso es lo que se llama entrenamiento autógeno. La capacidad del sujeto, efectivamente, de convencerse, de darse cuenta y de actuar en base a lo que él mismo se está ordenando. Esa es la cuestión básica. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa sobre la resiliencia. La resiliencia y el entrenamiento autógeno están conectados entre sí. No se trata de un elemento aislado, no es algo que se presenta un buen día y se acabó. Por ejemplo, si alguien dice, yo fumo, me está haciendo daño, ya no quiero fumar, perfecto, mañana jueves no fumo. Magnífico. Entonces, esta persona está teniendo entrenamiento autógeno para mañana. Él está simplemente evitando fumar mañana. Sí, pero ¿y pasado mañana? Y el jueves, y el próximo jueves, el próximo viernes, y los otros días, ¿qué va a pasar? Entonces, para que el entrenamiento autógeno tenga resultado y permita tener una verdadera resiliencia que se mantenga en el tiempo, simplemente debe tener continuidad. Y es una cosa que se debe ir practicando todos los días y que a la corta o a la larga va a dar magníficos resultados. Aquí está, por ejemplo, el control del propio carácter del sujeto, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que pueden ser practicados y pueden ser desarrollados poco a poco y por supuesto que el rato que los lleguemos a dominar hasta cierto punto o al menos a poder utilizar, nos va a dar magníficos resultados. El siguiente son las habilidades sociales, que son las capacidades que tenemos o que se van desarrollando para crear vínculos emocionales de calidad, ¿no? Son relaciones interfamiliares, son relaciones de amistad, laborales, y en este caso principalmente el nivel de clases. Las habilidades sociales no es ser amigos del mundo, pues. Una habilidad social es la manera como relacionarse con los otros manteniendo nuestro propio rol, sin irnos por encima de ello. En alguna otra charla, recuerdo, estamos conversando acerca de que el profesor, si bien es cierto que debe mantener la mejor relación con sus estudiantes, pero debe mantener su rol de profesor. Es decir, él no es el amigo del muchacho, él no es el cuate, ¿no? Así de fácil, es el profesor. Y el estudiante tampoco es su amigazo, el estudiante es su estudiante.
cada cual en su punto, pero con las mejores relaciones sociales posibles. Eso sí es el asunto básico. Y dentro de la familia también. Hay padres que de hecho se hacen el amigote de su hijo y luego su relación es de amigote, no de padre e hijo. La empatía afectiva. Se establece que existen dos tipos de empatía, una empatía de tipo cognitivo y otra empatía que se denomina empatía afectiva, que es la más importante en este caso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las dos ayudan al sujeto a ponerse en lugar de la otra persona y comprender el pensamiento, el sentimiento de la otra persona, la empatía de tipo cognitivo puede fomentar conductas de manipulación en realidad, ¿no? Porque, bueno, tal vez se puede dar el caso de que el sujeto conoce cómo funciona el otro, cómo piensa el otro, y tal vez utilizarlo de manera equivocada. Entonces eso hay que más bien dejarlo de lado y tomar en cuenta la segunda, ¿no? En donde este tipo de empatía estimula la sensibilidad emocional de nuestra propia y hacia la otra persona, y nos expresamos como un camino para ayudarles a crear y establecer elementos constructivos, ¿no? Sobre la proactividad ya habíamos hablado, son principalmente actitudes de iniciativa y búsqueda de la evolución y desarrollo, ¿no? Eso ya habíamos hablado. Un elemento que es interesante, que justamente es este que se llama el Always Learning, que había contemplado justamente en este documento, es una actitud positiva sobre el aprendizaje continuo y el progreso personal. Ustedes habrán visto que hay personas que están siempre aprendiendo, o sea, de hecho todos estamos aprendiendo todo el tiempo, pero hay personas cuyo aprendizaje es constructivo. Es decir, están generando, están creando aprendizaje, están aprendiendo nuevas cosas, están construyendo conocimiento. Mientras otras personas, pues simplemente lo que están haciendo es simplemente observando lo que sucede y actuando en consecuencia. En el caso del toma de decisiones, esa capacidad es para decidir, tener nosotros la capacidad de decidir y punto, y decidir nosotros mismos, y cuando hemos decidido, ser capaces también de asumir las consecuencias, porque todas las decisiones, todos los actos que nosotros ejecutamos, todas las decisiones que tomamos, a la corta o a la larga son causas de una consecuencia determinada, de tal manera que al tomar la decisión hay que pensarlo de manera fría, hay que pensarlo de manera consciente, y cuando ya se ha decidido, pues simple y llanamente aceptar aquello que venga y simplemente dar cara a cuando se presenta una consecuencia negativa, ¿no? No vale la pena perder el tiempo vacilando y dudando, sino simplemente si hemos decidido en algo perseverar y obtener aquello que hemos decidido hacer. A menos que nos demos cuenta que está equivocado y cambiemos de decisión, que esa también es otra forma de tomar una decisión inteligente, ¿no? El pensamiento crítico es un sistema que permite que nosotros elaboremos nuestros propios juicios, es decir, que nosotros nos formemos nuestra propia imagen mental acerca de los elementos que estamos analizando, acerca de los casos que vemos, acerca del fenómeno que estamos estudiando. Se estudia todos los elementos internos y externos del fenómeno y llegamos a una conclusión. Esta conclusión es personal. Y esa conclusión no debe depender de lo que piensen los otros, ni tampoco tratar de influenciar con ella a lo que piensan las otras personas. Simplemente se trata de nuestro pensamiento y eso es propio de nosotros internamente. Con respecto a la negociación y gestión de conflictos, bueno, sabemos que negociar es plantear aspiraciones, yo aspiro a tal cosa, ¿qué es lo que tú aspiras? Y luego de eso nos ponemos de parte y cedemos tú una pequeña parte, yo mi otra pequeña parte, y llegamos a un acuerdo que nos convenga a los dos. Ese es el asunto básico, no hay ningún problema con respecto a esto. Y es importantísimo el hecho de que no evitemos los conflictos, sino que los enfrentemos, pero que al enfrentar esos conflictos, lo que hagamos sea solucionarlos. Con eso salimos ganando absolutamente todos. Con respecto al desarrollo del equilibrio físico, mental y espiritual, bueno, esto es un poco complejo también de poder determinar, porque nosotros sabemos que, bueno, los griegos, los romanos también decían mente sana en cuerpo sano, es un hecho real. Ahora ha resultado un poco difícil porque tantas personas metidas en sitios cerrados durante tanto tiempo, de hecho, han llegado a terminar enfermándose, tanto mental como físicamente en muchos de los casos, pero también hay otras personas que en lugar de ello más bien se han fortalecido. Tal vez no físicamente, pero mentalmente sí, ¿no? Y vale la pena tomar en cuenta con respecto a aquellas personas que consideran la existencia de lo espiritual, el hecho de que también es otro elemento que no debe ser dejado de lado. Recordemos que las creencias son parte sustancial del ser humano. No me refiero simplemente a creencias de tipo religioso, ¿no? Me refiero a cualquier tipo de creencia que una persona tenga, aquellas ideas que hacen que su propio pensamiento se constituya en algo independiente del resto de personas, vale la pena cultivarlo.
El espíritu también se considera como la capacidad del sujeto de poder extender su forma de ser hacia otras personas y de captar los elementos positivos de los otros para crecer por sí mismo. Entonces, todo este tipo de elementos, si los logramos equilibrar, efectivamente estaremos en un campo de desarrollo completo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también que ese elemento de la persuasión y la influencia en criterios sobre otras personas es importantísimo desde el punto de vista de que si esa persuasión la hacemos mediante planteamientos que sean correctos, que estén basados en argumentos reales para determinar el hecho y demostrar que estamos en lo correcto, efectivamente lograremos influir en el criterio de la otra persona, en la voluntad de la otra persona para hacer o dejar de hacer algo determinado, y con eso lograremos justamente un resultado de tipo positivo. Entonces, a la larga lo que debemos nosotros plantear con ese proceso de persuasión es necesidad de influir en otras personas, haciéndoles ver que lo que nosotros planteamos es la mejor opción. Con eso habremos logrado justamente mejorar la aplicación de mecanismos y la solución de conflictos también, ¿no? Este elemento es muy importante, la sinergia, que es la colaboración y trabajo en equipo. Ya habíamos hablado al inicio acerca de lo que es el trabajo en equipo. Vale la pena solamente mencionar aquí que se designa a la sinergia como un resultado que permite que algo sea más favorable. Porque los elementos del sistema de la organización actúan concertadamente, y al actuar concertadamente cada uno hace su aporte, y el aporte debe ser importante, y al ser importante efectivamente es una base para que los otros aportes se encadenen entre sí, y el resultado global será efectivamente mucho más importante, mucho mejor que si es que se trabajara por sí solo independientemente, ¿no? Entonces, si este trabajo de equipo coordinado es importantísimo. Los dos últimos son la tolerancia cultural. Bueno, nosotros vivimos en un medio en el cual efectivamente estamos en contacto con nuevas culturas, con culturas antiguas, con conocimientos diferentes. Cada día estamos aprendiendo nuevas cosas, cada día estamos viendo nuevos hábitos, costumbres diferentes, y encontramos mucha diferencia entre las personas que vivimos aquí y las personas que vienen de otros lugares y que ahora están viviendo aquí. Se ha dado cada cierto tiempo en el mundo procesos de migración que tienen lo positivo en una parte y lo negativo en otra parte. No podemos nosotros analizar qué es lo positivo y lo negativo, es demasiado largo la situación. Lo interesante es que sabiendo que existe esta influencia específica, en donde existe esta agrupación de personas que vienen de diferentes medios, de diferentes culturas, nosotros simplemente lo que podemos hacer es aportar para que el apoyo hacia ellos sea positivo y que lo que obtengamos de ellos también sea lo positivo y no captar los elementos de tipo negativo. De tal manera que en sí mismo consiste en simplemente irnos centrando dentro del mundo globalizado para poder comprender de mejor manera el pensamiento de otros y adaptarnos a ese medio y construir un mundo mejor. En definitiva, eso es, ¿no? Con respecto a la adaptabilidad de los cambios, ya habíamos hablado simplemente de esa flexibilidad específica, salir de la zona de confort, superar miedos, superar los obstáculos y simplemente mejorar todos los otros elementos que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Bien, esto con respecto a estos elementos, yo me había permitido enviar a Gerencia de ILAN esa exposición y otro documento que está en Word, que es un poco más amplio, ¿no? Es un poco más amplio y la exposición llega básicamente hasta aquí nada más el día de hoy. Pero, como les digo, yo me he permitido ponerles aquí específicamente cuáles son las fuentes documentales, principalmente las digitales, que son aquellas a las que podemos acceder directamente, son las más importantes que logré conseguir en el reducido espacio que destiné para esta parte, y vale la pena y me permito sugerirles que ustedes investiguen un poco más profundamente. La modesta exposición que yo he podido hacer al momento ha tratado de abarcar solamente los elementos más importantes. Ya en manos de ustedes, damas y caballeros, está en construir específicamente un proceso de conocimiento mucho más amplio. Por mi parte, les agradezco muchísimo. Es un honor, como repito lo que había dicho desde el principio, el estar ante ustedes, damas y caballeros, y más bien quisiera que, si existe la posibilidad de que haya aportes o intervenciones de ustedes, para rogarle a María Elena que tenga la gentileza para darles paso. Muy buenas tardes, una excelente exposición. Una preguntita a mi querido Renatito. ¿Cómo me considero yo
en el caso de que, o me considerarían, yo trabajo en una institución rural, en donde este año lectivo salen todos los compañeros, unos por nombramiento, por ganar su concurso, y que me quedo yo sola. Entonces tengo entendido que recae la dirección a mi cargo, pero la verdad yo me he hecho una mea evaluación, una autoevaluación, en que, por ejemplo, yo la tecnología no la manejo muy bien y tengo mucho miedo porque tengo fortalezas para unas cosas, pero para esto no. Y no sé, me siento mal, me siento bastante insegura y no sé qué me podría decir ante esto. Sé que, no sé si es que ellos me pueden obligar o no, o sea, ante esta situación sí estoy con bastantes dudas y a veces me decaigo, a veces me pongo otra vez fuerte, digo, tal vez sí, yo sí he de poder, pero yo conozco mis fortalezas y mis debilidades. Eso, mi Renatito, muchas gracias. Gracias. Ya, Jimenita, verá, el asunto es tan sencillo como esto. No tengo muy claro cuál es la situación en la que usted se encuentra desde el punto de vista netamente jurídico. Sin embargo, si llega a darse el caso hipotético de que usted por alguna circunstancia se queda sola en su institución y por esa razón a usted le toca hacerse cargo específicamente de la dirección, esta será una dirección de tipo transitoria, de tipo interina, hasta cuando las autoridades en el ejercicio de sus funciones deciden de manera oficial a la persona que se va a hacer cargo de manera directa, que bien podría ser usted, por supuesto, ya, desde ese punto de vista. El otro punto de vista es el siguiente: no se haga absolutamente ningún lío con respecto a lo segundo que me acaba de mencionar, con respecto a lo que usted dice, que se trata de que usted conoce cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Yo creo que el hecho de que usted haya hecho un análisis introspectivo acerca de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ya de por sí es una fortaleza. No tenga miedo a la tecnología, todo se aprende, nadie nace sabiendo, todos los días vamos aprendiendo algo. Si a usted le toca presentarse a eso, no tenga ningún lío, acéptelo con toda tranquilidad. Enfréntese. Y lo que le toque aprender, aprenda ese día lo que necesite para ese día. Y aprenda mañana lo que necesite para mañana. Y no se haga lío de nada. Usted debe tener en primer lugar en cuenta una cosa, que el mero hecho de que usted esté en esta reunión, en la cual no está obligada a participar, ni mucho menos, ya de por sí le permite a usted tener un plus sobre las otras personas en general, en el cual usted está enfrentándose a una circunstancia de aprendizaje que puede ser totalmente nuevo o puede no ser totalmente nuevo, eso no importa, pero simplemente que demuestra que usted es una persona emprendedora y que no le tiene recelo a nada. Entonces, mi sugerencia, hágalo con toda tranquilidad y con completo aplomo. Y si algo no conoce, no se haga lío, dígales muy bien, ustedes capacítenme o denme chance de capacitarme y punto. Eso es todo. Y acéptelo con toda tranquilidad. María Elena, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que Ilan me ha hecho. Me honra con esa invitación. Para mí es un verdadero gusto el poder dirigirme a ustedes de esta manera. Y por favor, en alguna ocasión anterior que yo tuve el honor también de estar aquí, les había dicho que por favor mi número telefónico, inclusive mi email, se encuentra allí. O sea, ustedes desean consultar o comentarme, lo que sea, por favor háganlo con toda confianza. Repito, es un gusto para mí y espero poder estar en contacto con ustedes próximamente. Muchísimas gracias, una buena tarde.